Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto para mí nuevamente estar aquí en este estudio de Estudiando Verdad, Aprendiendo Verdad y hoy pues con un tema espectacular, un principio fundamental y es Dios es el primero y el último. Eh, en este periodo de estudio pues nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que normalmente nos cuestionan, pero hoy vamos a tocar unos puntos claves de este cuestionamiento que normalmente tenemos y es ¿por qué el mal? ¿Por qué existe el mal en el universo? ¿Por qué existe lo bueno y lo malo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué yo como persona tengo una inclinación al mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y parte de este principio busca resolver esos interrogantes. Esa es la invitación de hoy para que tu alma empiece a entrar en un proceso de unión con el Creador y podamos nosotros comprender ese conocimiento celestial, ese conocimiento que viene de lo alto, que pueda cambiar nuestra vida y realmente transforme lo que hoy estamos nosotros percibiendo, transforme lo que hoy para nosotros es importante, transforme nuestro orden de prioridades. En este principio vamos a encontrarnos que a lo que debemos llegar es a poder decir, yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Y para avanzar en ese principio y para entender a qué se refiere, podemos relacionarlo con un concepto que es muy conocido para nosotros y es el concepto de la eternidad. ¿Sí? Todos hablamos de que vamos a tener eternidad, otros dicen que no vamos a tener eternidad, que nos morimos y esto se acaba. Sin embargo, hoy vamos a hablar es de la eternidad de Dios mismo. ¿Sí? Y este principio de decir que Dios es el primero y el último, pues precisamente se refiere a la eternidad de Dios. Es creer que Dios es anterior a todo lo que existe, pero de un modo absoluto. Todo lo demás, todo lo que tú puedes palpar con tus sentidos, es posterior a Él. Deuteronomio 33:27 precisamente habla de la morada del Dios eterno. Es decir, que aquí estamos hablando de la eternidad de Dios. Pero para poder entender este principio, vamos a analizar lo siguiente. Según Maimónides, hay 5 categorías de minim o de ateos. Vamos a dictar estas categorías según Maimónides a ver qué podemos sacar acá, cómo podemos nosotros confrontarnos, qué podemos relacionar con nuestra propia creencia. La primera categoría de minim o de ateo o de persona incrédula es el que cree que Dios no existe, ¿sí? Y que el mundo no tiene un dirigente. ¿Sí? Esa es la primera categoría, la categoría más básica. La segunda categoría es que es aquel que reconoce que el mundo tiene quien lo dirija, pero que hay dos o más dirigentes. ¿Sí? Es decir, hay un Dios y el mundo tiene quien lo dirija, pero hay dos o más dirigentes. El tercer principio es el que dice que hay un solo Dios, pero que le atribuyen a ese Dios cuerpo e imagen. Y hacen figuras y mucho tipo de cosas. Esa es la tercera categoría. Si nos fijamos bien, las personas que hemos hecho este estudio, estas 4 sesiones, hoy es la cuarta, pero si miramos las últimas 3 sesiones, estas 3 categorías podemos relacionarlas precisamente con esos 3 principios que hemos visto. ¿Sí? Ahora, existen otras 2 más, y es el que cree que Dios no es exclusivamente el primero, que Dios sí es único, existe, pero que Él no es exclusivamente el primero, y que Él no creó todo. Y la quinta categoría es la de aquellos que adoran a un astro, al sol, a una medalla, a una estatua o a cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Sí? Inclusive ellos buscan que eso que adoran se haga intermediario
entre la persona y el creador. El cuarto, si nos ponemos y lo miramos, es esa persona que cree en los tres principios que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pero no cree que Dios es exclusivamente el primero. Y ese es el punto que vamos a hablar hoy. Justamente ese es el punto. Y la pregunta sería, ¿qué significa ser exclusivamente el primero? ¿Qué significa eso para ti? ¿Por qué se considera como atea la persona que cree que Dios existe, que cree que Dios es uno y único, ¿sí? Que Dios es incorpóreo, pero que dice que no es exclusivamente el primero? ¿Por qué eso se considera como ateo? Esa es una opinión atea. ¿Por qué? ¿Acaso está negando la existencia de un único Dios? No, porque pues precisamente decimos que los tres primeros principios, acuérdate que Dios existe, que Dios es uno e único y que Dios es incorpóreo, no lo está negando. Sin embargo, ¿qué pasa? No está diciendo que es exclusivamente el primero. Para contestar a este interrogante debemos irnos a la palabra, ¿sí? Debemos irnos a la palabra, esa palabra entregada por Dios mismo, a la Torá, ¿sí? La Torá, como sabemos, son los primeros 5 libros de la Biblia que tú conoces, ¿sí? Los primeros 5 libros. Génesis, Deuteronomio, Éxodos, Levítico y Números. Eso es la Torá. Esa fue la que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. La Torá, acuérdense que traduce instrucción. Y si es instrucción, quiere decir que lo que fue entregado a nosotros es un libro de instrucciones o un libro de preceptos. Pero entonces, ¿por qué? Si esto es un libro de preceptos, no empieza precisamente con un precepto. ¿Por qué la Torá no empieza, o la palabra no empieza precisamente con un precepto, sino empieza con Génesis, o en hebreo Bereshit, o en el principio? Bereshit es en el principio. Realmente, como todos lo sabemos, y empezamos aquí a leer en Génesis y empezamos a buscar Génesis 1:1, lo que nos vamos a encontrar precisamente es con el relato de la creación, ¿cierto? Entonces decimos, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, que comienza con un relato enigmático donde inclusive lo oculto supera a lo descubierto, porque no se nos cuenta casi nada. Es tan. Ese es el acto de la creación. Y justamente el empezar con este acto de la creación, lo que quiere es enseñarnos que antes no había nada. Precisamente por eso tenemos que referirnos a este acto de la creación, para entender que antes no había absolutamente nada. Ahora, a todo lo creado, a todo lo que existe, ¿qué lo precedió? Pues la nada absoluta, absoluta. Esta es una palabra que a lo largo del estudio me ha causado a mí mucha impresión, porque estamos muy acostumbrados a hablar de lo relativo, o lo subjetivo, o lo que depende de una perspectiva o una mirada. Sin embargo, esta palabra absoluta quiere decir que es así. Y precisamente a lo que queremos llegar basados en este principio de fe es a entender que todo lo que está creado lo precedió la nada que absoluta. Es decir, que solo Dios estaba antes del acto de la creación y por tanto todo lo que existe procede de Dios mismo, del Creador. ¿Listo? Miren, cuando cogemos la palabra, cuando cogemos la Torá y la leemos en hebreo, es mucho más entendible lo que yo les estoy diciendo en este momento. Porque en hebreo exactamente las 3 primeras palabras de la Biblia o de la Torá que tú lees, dice Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit es en el principio. Elohim es el creador o Dios. Bara, ¿qué es bara? Es una excelente pregunta porque dice Bereshit bara Elohim.
Significa que en el principio Dios generó todo a partir de la nada. ¿Por qué? Porque bara, la palabra hebrea bara, significa creación a partir de la nada. Por eso dice, Bereshit bara Elohim. Si no hubieran utilizado la palabra bara, si solamente fuera para decir creación o creó a partir de elementos, o creó, formó a partir de algo existente, no hubieran utilizado, o Dios no hubiera utilizado la palabra bara, sino hubiera utilizado la palabra hebrea asá o yatzar, que significan esto, pero utilizó la palabra bara, creación a partir de la nada. Bereshit bara Elohim. Esto es contrario, obviamente, a opiniones que indican que siempre existió el mundo o que se creó a partir de algo, que siempre había algo, que, por ejemplo, dicen que ese Big Bang se originó a partir de una estrella de densidad infinita y volumen cero, y entonces, o sea, había algo. Pero lo que estamos aquí aprendiendo de este principio es contrario totalmente a esta opinión. Inclusive, hay muchos filósofos, inclusive un filósofo muy conocido dijo o nosotros a veces decimos lo siguiente, que Dios es un gran artista y que cuando quiso construir el universo y toda su creación, encontró a su disposición elementos excelentes como el aire, como el agua, etc., 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 y así formó todo lo que nosotros hoy podemos conocer. Sin embargo, estamos profundizando y yendo a entender que justamente una declaración como esta se considera como una opinión atea para la Torá o para la palabra de Dios. Dios no hizo la creación como un artista que obra con el material que ya existe, sino que sacó todo a la luz a partir de la nada. Acuérdense, con la palabra. Él creó con la palabra a partir de la nada y empezó a formar, a formar, a formar, a formar. Es decir, que no es como un artista que hace sus obras a partir de un material ya existente. Este principio, por eso es demasiado importante. Cuando yo lo empezaba a estudiar decía, pero bueno, no entiendo casi este principio. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante comprenderlo y enraizarlo? Y realmente es muy importante porque si admitimos que siempre existió cierta materia o algo anterior a Dios, debemos admitir que cuando Dios quiso crear el universo, toda esta creación, no actuó con plena libertad. ¿Sí es entendible esto que estoy diciendo? Porque a veces es un poco confuso. Ojo, voy a volver a repetirlo. Este principio es bastante importante, que Dios es el primero y que creó a partir de la nada, porque si admitiéramos nosotros que siempre existió cierta materia o ese algo antes de la creación para crear algo, entonces también debemos admitir que cuando Dios quiso crear toda su creación, no actuó con plena libertad. ¿Podrías tú decir que Dios no actuó con plena libertad al crear esta creación? No. Para realizar su obra, si nosotros dijéramos que había algo o un material antes, entonces, para que Dios pudiera haber realizado esta obra, realmente entonces se encontraba limitado a hacerla con los elementos que disponía en ese momento. Y por tanto, su obra sería limitada. Sería limitada, ¿sí? Para que lo entendamos un poquito, esto se podría comparar si ponemos el caso de dos pintores. Pongamos el caso de dos pintores y a un pintor le damos 3 colores y al otro pintor le damos muchísimos colores, ¿sí? Mira la comparación que tú podrías encontrar en este caso. El segundo, al que le doy toda la cantidad de colores, ¿podría expresar todo lo que se le venga a su cabeza mucho más fácil? Claro que sí. Él podía hacer todo lo que deseara, porque tiene todos los colores allí. Pero ¿qué pasa con el primero? ¿Qué pasa con ese primer pintor que solo le doy 3 colores? Pues ese primer pintor estaría justamente limitado a esos colores que tiene. ¿Sí? Por aquí un poquito mejor, ¿cierto? Quiere decir entonces que si hubieran materiales antes
de Dios o antes de que Él fuera a hacer toda su creación, entonces Dios no hubiera podido hacer su creación de la forma como lo deseaba. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios pudo hacer la creación como lo deseaba o no pudo hacerlo como lo deseaba? Ahora, si hubiera sido así y si lo que hubiera creado no lo hubiera creado como lo deseaba, entonces el creador hubiera podido hacer el mejor mundo relativamente, pero no absolutamente. Y aquí vuelve a caer otra vez esa palabra y la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Entonces, por eso este principio es muy importante, porque si yo acepto que Él es el primero y que antes que Él no había nada y que su creación la hizo de la nada, quiere decir que hizo el mundo de forma perfecta, absoluta. Si estaba antes de Él alguna cosa, algún material y tuvo que usar esos elementos, podría decir que solamente hizo el mundo lo mejor posible, pero de forma relativa. Ahora, ¿cómo nos alejamos de esta idea? Porque tenemos que retirarnos un poco de estas ideas que a veces han rondado por nuestra cabeza y que nos han, mejor dicho, evitado la posibilidad grandiosa a la que vamos a llegar hoy, y es de cómo tú te puedes hacer uno con el Creador. Es increíble. Si lo entendemos este principio, vamos a estar mucho más cerca de tener en tus manos la capacidad de hacerte uno con el Creador. Pero sigamos avanzando y tratemos de alejarnos de esta idea de que hubo algo antes que Él. Entonces, como ya entendemos que la Torá empieza con Bereshit bara Elohim, es decir, que en el principio Dios creó algo a partir de la nada, hizo la creación a la nada, quiere decir que actuó entonces con total libertad. Dios, cuando fue a hacer la creación, actuó con total libertad. ¿Listo? Entonces quiere decir que todo lo hizo con su poder ilimitado. Ilimitado. Él hizo todo del modo que lo deseó. Y todo lo hizo del modo que le pareció más conveniente. Adicional, nada ni nadie lo limitó en el momento de la creación. Ahora que sabemos que Dios actuó sin ninguna limitación, ¿sí? Que cuando Él fue a hacer su obra, él pensó en lo perfecto y nada estaba antes de Él y Él puso ahí todo su poder ilimitado. Entonces vamos a poder comprender que el mundo fue hecho del modo más indicado posible, de ese modo que dictó su inteligencia sublime, una inteligencia ilimitada, poderosa, incalculable, incomprensible por nosotros, pero la más indicada. Así lo anterior, no podemos observar la creación divina con un sentido crítico como con el que observamos la obra del hombre. Ojo con esta diferencia porque es muy importante. ¿Alguna vez has criticado la obra de la creación? ¿Alguna vez te has quejado? ¿Alguna vez has escuchado que dice que por qué niños muriendo de hambre? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué las guerras? Miremos, algo importante. Si visitas un palacio, si a ti te invitaran a visitar un palacio, tú podrías entrar a ese palacio y podrías decir con total tranquilidad, ya que el palacio fue una obra de humanos, que si las columnas fueran más altas, no, ese palacio sería mucho mejor, o que si las pinturas que hubieran utilizado aquí fueran un poco más grandes, se vería mucho más majestuoso, o que si los techos o los ventanales fueran más grandes, serían muchísimo mejores. Es decir, tú podrías criticar y decir lo que te parecería mejor. Eso refiriéndote a la obra del hombre. Cualquier obra del hombre es susceptible a esta crítica, pero en la creación divina no cabe esa reflexión, no cabe esa crítica. Ahora, tú podrías decir, no, es que si yo tuviera 3 ojos sería mejor, sería más majestuoso. O tú podrías decir, si yo tuviera 3 piernas sería más rápido. Si yo tuviera 4 manos, no, yo sería supremamente hábil. Tú no podrías decir eso. Ahí carece de sentido esa crítica. Quizás muchas personas piensen
que si ellos hubieran creado el mundo y hubieran hecho toda la creación, pues habrían hecho muchas cosas de otra manera. Es muy posible que tú lo hayas dicho en algún momento, es muy posible que yo lo haya dicho en algún momento. Pero Dios, al culminar su obra, si leemos en Génesis 1:31, Él termina su obra y Él dice que todo era muy bueno. ¿Quién tiene la razón? ¿Tú o Dios mismo? Porque si todo es muy bueno, entonces, ¿por qué habría cabida a una crítica humana? Hafez Hajim contestó a una pregunta que le hicieron una vez de, oye, maestro, ¿cómo hubieras hecho tú el mundo si tuvieras la posibilidad de hacerlo? ¿Y saben qué contestó? Contestó que lo hubiera hecho exactamente igual a como Dios lo ha hecho. Eso es un nivel de sabiduría y espiritualidad bastante alta y es un nivel al que nosotros podemos llegar. Y es un nivel al cual tú estás acercándote precisamente con este estudio. Qué bonito todo lo que vamos a lograr con este estudio. Ahora, siendo así, entonces surgen grandes preguntas. Ahora que entendemos que esto es perfecto, que la creación es perfecta y que Dios dijo que todo es muy, pero muy bueno, si el Creador infinito actuó con libertad absoluta en crear el mundo, ¿por qué creó el mal? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué creó el mal? ¿Por qué creó el mal? ¿Por qué Dios creó el mal? Miren, la dimensión de la pregunta de por qué Dios creó el mal es tan grande, tan gigante, y, y es de tal magnitud el origen del mal que en casi todas las épocas se ha pensado en un segundo poder sobre el mundo. Y justamente es el poder del mal. ¿Has escuchado sobre el poder del mal? ¿Has hablado tú del poder del mal? ¿Has hablado de que alguien gobierna el mal, que hay un gobernante del mal y un gobernante del bien? Acuérdate de los principios o de las características de ateo que hablamos al principio, que decía que habían dos dirigentes en el mundo. O sea, la dimensión de la pregunta realmente lleva a pensar eso, ¿sí? Lleva a pensar que el mal tiene un dirigente diferente a Dios. Pero la palabra nos dice que nada estaría más lejos de esta realidad. Nada está más lejos de la realidad, dice la palabra. Todo en absoluto procede de una única fuente. ¿Cuál es? Exactamente, Dios mismo. No hay un poder independiente de Dios. Ninguno, ningún poder está independiente de Dios. Ninguno, ni Satanás, ni el diablo, ni ese al cual tú piensas que es el que controla lo malo en tu vida. No, 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 no. No hay ninguno. Si leemos Isaías 45:7, apunta, Isaías 45:7, es clarísimo lo que dice el Padre. Él dice, yo formo la luz y creo la oscuridad, hago la paz, ojo, y creo el mal. Yo, Dios, hago todas las cosas. Todas las cosas. Él lo está diciendo y es en lo que debemos creer y es a lo que nos vamos a acercar el día de hoy. Entonces, este mundo, con todos sus defectos, entre comillas, este mundo, con todos sus defectos, entre comillas, tiene muchas cosas que nosotros cuestionamos. El ser humano, por ejemplo, tiene inclinaciones opuestas, ¿cierto? Tú tienes inclinaciones opuestas, yo tengo inclinaciones opuestas. ¿Cuáles son las dos inclinaciones opuestas que tenemos? Lo bueno y lo malo, o el bien y el mal. La inclinación al bien es la que me lleva a amar, a perdonar, a dar. Bueno, y hay todas esas cosas que conocemos como bien.
Y la inclinación al mal es la que nos hace enojar, es la que nos hace volvernos muy vanidosos o perseguir, mejor dicho, desbordadamente las cosas materiales, el adulterio. Y las tenemos. Yo tengo esas dos inclinaciones y tú tienes esas dos inclinaciones, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Todo esto corresponde al plan que Dios estableció. Esto no está por fuera del plan de Dios. Esto no está el bien controlado por Dios y el mal controlado por el diablo. No, no, no. Todo esto hace parte del plan perfecto de la creación. Debemos llegar a comprender que Dios creó absolutamente todo. Y ese es el objetivo de este principio también. Él creó todo, 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 bien y mal, como parte de su máxima perfección y poder ilimitado. Todo lo creó. Ahora, ¿puedo yo hacer la siguiente pregunta? ¿Puedo yo, como ser humano, comprender con qué finalidad creó Dios el mal? Porque pareciera que esto es un absurdo y que no es posible para nosotros los hombres llegar a esta comprensión. Pero es posible que tú o yo como seres humanos podamos comprender con qué finalidad creó Dios el mal. A ver, si nada a Él le impedía crearlo todo perfecto, ¿puedo yo saber por qué creo tantos defectos en este mundo? Vamos a reducir este cuestionamiento a una cosa, y es a la inclinación humana hacia el mal. A la inclinación que tú tienes hacia el mal, a la inclinación que yo tengo hacia el mal. Vamos a reducir aquí a responder solamente esa pregunta para ver si la podemos escalar a todo lo demás. Yo te pregunto, para poder contestar esta pregunta, si tú no has soñado con un mundo de fraternidad, de amor los unos por los otros, de paz. Todos han soñado con esto. Yo he soñado. ¿Quién no ha soñado con un mundo así? Todos hemos soñado. ¿No sería maravilloso si cada persona buscara amar a su prójimo como a sí mismo? Así como lo dice el segundo mandamiento, el más importante que Jesús tanto nos mandó. ¿No sería maravilloso si cada persona realmente lo buscara hacer? Ahora, ¿no sería más maravilloso si cada persona buscara amar a su prójimo como a sí mismo en un mundo donde todos los humanos temieran y amaran a Dios con todo su corazón? ¿No sería maravilloso? Pues no habría duda de que Dios hubiera podido crear al hombre y al mundo con total perfección y que esta pregunta fuera contestada y fuera realizada en un chasquido de dedos. No habría ninguna duda que eso es posible para Dios. No habría ninguna duda. Además, crearlo todo perfecto sería más lógico si te pones a pensarlo. Si Dios hubiera creado todo más lógico, todo perfecto, sería más lógico, ya que Él, siendo un ser perfecto, pues obviamente y lógicamente sus obras deberían de ser también perfectas. Si pudo entonces haber hecho Dios todo perfecto, ¿por qué no quiso hacerlo de esa forma? ¿Por qué estas aparentes imperfecciones? Para responder a las anteriores preguntas, debemos primero responder las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios quiso crear al hombre? ¿Por qué Dios te quiso crear a ti? ¿Por qué Dios me quiso crear a mí? ¿Con qué finalidad Dios creó al hombre? Porque ahí, contestando esta pregunta, es como nos vamos acercando justamente a poder entender la otra de por qué creó inclinación al bien y por qué creó la inclinación al mal en el hombre. Entonces, lo que podemos alcanzar a comprender es que Dios es el bien absoluto, ¿cierto? Y entonces decimos, como Él es el bien absoluto, pues debía haberlo hecho todo bien. Ahora bien, quien es bueno hace bien a otros y así su bondad se realiza. Pero si no hay nadie que pueda recibir este bien, por más bondadoso que uno sea, no podrá dar su bien. ¿Me hago entender? Si no hay a quien darle tu bien,
pues no sirve de nada, no sirve de nada que seas bondadoso. Por tanto, Dios creó al mundo para otorgar su bien a los seres creados. Miren qué bonito. Dios creó al mundo y te creó a ti para otorgarte el bien de Dios, para otorgarte su bien. Ahora, ¿cuál es este bien que Dios tiene para ofrecer a sus creados? Para ofrecerte a ti. ¿Cuál es este bien que Dios tiene para ofrecerte a ti? ¿Cuál crees que sea ese bien que Dios tiene para dártelo a ti? Ramjal explica que al ser la voluntad de Dios hacer el bien, no le basta con dar un poquito de bien, sino el máximo bien que la creación pueda recibir. Impresionante, ¿no? Él no es como nosotros. Por eso decimos, no hay más generosos que Dios. Porque a Dios se le imposibilita dar un poquitico de bien. Él no te da a ti un poquitico de bien. Él tiene la naturaleza de dar el máximo bien posible. Y vuelve y surge una nueva pregunta. ¿Cuál es el máximo bien que Dios puede ofrecer a sus criaturas? ¿Cuál es ese máximo bien? ¿Sí? ¿Cuál crees que sea ese máximo bien que Dios puede ofrecer a sus criaturas? ¿Será vivir 120 años con perfecta salud, estar en los mejores hoteles, 5 estrellas, tener un yate, viajar por el mundo, un jet privado, cambiar de año, cada año de carro? ¿Ese crees que puede ser el máximo bien que Dios puede ofrecer a las criaturas? Miren, incluso 120 años de vida con perfecta salud, lujos, casa, carros, viajes, no puede constituir el máximo bien. Eso es como si un multimillonario que diese $1 de donación a una institución, sería algo ridículo. Es decir que eso Dios no lo da, pero eso es para él nada, eso es $1. Eso es algo ridículo si estamos pensando que ese es el máximo bien que Dios puede darte a ti. Entonces, ¿cuál es el máximo bien que Dios puede ofrecerle a sus criaturas? Pues aquí la respuesta. Y es hermosa la respuesta. El máximo bien posible es Dios mismo. ¿Sí? Es Dios mismo. Ya que Dios es la total y absoluta perfección. Cualquier bien, como los que estábamos platicando en el ejemplo, cualquier bien que podamos imaginar es inferior a este máximo bien. Ahora, ya que quiso otorgar el máximo bien posible a sus criaturas, que es Él mismo, pues las creó de modo que puedan percibirlo a Él y disfrutar de su bien. ¿Vamos entendiendo por qué la inclinación entonces al mal? ¿Por qué la inclinación al mal para recibir ese máximo bien? Rabbi Moshe Cordovero dice, cuando decimos que Dios creó al mundo para dar el bien a otros, hemos de saber que este bien es la cercanía a Él y su percepción, a que no hay un bien mayor en el mundo que alcanzar algo de su divinidad. No hay un bien mayor en el mundo que alcanzar algo de su divinidad. Y es lo que tú estás haciendo en este momento. El tú estar sacando tiempo para este estudio y estar aquí, estás precisamente haciendo ese esfuerzo para alcanzar algo de esa divinidad de Dios. Es decir, que tienes la oportunidad de recibir el máximo bien posible, porque no estás haciendo otras cosas que muy posiblemente podrías estar haciendo. Tú estás aquí poniendo atención, estudiando, escuchando. Ahora, ya que entendemos esto, entonces, ¿por qué Dios creó al hombre con inclinación hacia el mal y no lo hizo perfecto? ¿Por qué? Pues para comprenderlo, podemos ver el ejemplo de un alpinista. Ese alpinista que se preparó para subir la montaña del Everest y se preparó durante mucho tiempo
para llegar a la cima del Everest. Todos conocemos que para subir al Everest, no es que, ay, me dio como un plan de domingo, vámonos para el Everest, llevemos la maleta y ya, y subamos al Everest. No, no, no. Tienen que hacer un proceso de preparación, inclusive de tiempo, de años. Inclusive ellos tienen que empezar a escalar otras montañas un poco más bajitas para ir mirando cómo el oxígeno, cómo se adapta a su cuerpo, qué ritmo es el que pueden ir ascendiendo. Tienen que saber cuáles son los mejores implementos, guantes, cómo van a llegar, los mejores zapatos. Bueno, tienen toda una preparación completa. Imagínense que este alpinista, después de haber hecho toda esta preparación para llegar al Everest, llegó el día de subir al Everest y empieza a subir el Everest y sube y sube y sube y estaba llegando a la mitad del Everest y él ya sudando y todo y estaba ahí, cuando de un momento a otro llega un helicóptero, un amigo, y le dice, uy hermano, ¿usted qué hace por aquí? No, es que voy a subir al Everest. No, 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 súbase al helicóptero y yo lo dejo allá arriba. ¿Ustedes creen que qué contestaría este alpinista a ese amigo en helicóptero? Pues es obvio que le diría, no, 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 qué pena, sigan su helicóptero, yo quiero subir, me preparé toda la vida para subir al Everest, yo no voy a perder este momento. Es obvio, porque la verdadera meta de ese alpinista era llegar por sus propios esfuerzos a lo alto de la montaña, por sus propios esfuerzos, porque entonces no se hubiera preparado para subir al Everest. Pues se hubiera evitado todo ese tiempo de preparación y más bien hubiera alquilado el helicóptero desde el principio si lo único que pretendía era subir al pico y ya. No, el alpinista tenía como verdadera meta llegar por sus propios esfuerzos. No se puede comparar llegar a la pico del Everest en un helicóptero sin hacer ningún esfuerzo a llegar por sus propios esfuerzos. Por eso estas personas se consideran héroes. Es más, son conferencistas de superación personal. Porque son personas que logran algo que muy pocas personas pueden lograr. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación, no tienen la capacidad, no han hecho todo lo que toca hacer para poder lograr. De esta misma forma, y si nos remitimos a este ejemplo que acabamos de ver, así la inteligencia divina determinó que el medio para otorgar el máximo bien al ser humano era creándolo imperfecto. Porque creándolo imperfecto, entonces hacía que el ser humano, por su propio esfuerzo, adquiera la perfección. ¿Ven lo bonito? Era la única forma. Esa fue la determinación de Dios. Dios pudo haber hecho que disfrutaran su bien gratuitamente, como subirlo al helicóptero a la montaña, pero de haber sido así, el placer experimentado por ti, el placer experimentado por mí o por cualquier persona de acercarnos a Dios no sería perfecto. Carecería de ese placer de realización, ese placer que sentía el alpinista haciendo el esfuerzo y cuando ya llegó a la montaña. Es un placer inexplicable. Es un placer de lo logré. ¡Wow! ¡Yes! No es algo, ya llegué y listo. Una cosa más. No. Esto es profundo. Esto es muy profundo porque aquí podemos entender que Dios creó al hombre con dos tendencias antagónicas, ¿sí? El bien y el mal. ¿Y por qué? Pues para que el hombre, tú o yo, por nuestra propia voluntad, escojamos el bien. Y nosotros mismos de esta manera podamos autoperfeccionarnos. Es decir, mira lo hermoso de este plan perfecto de Dios de crearte la inclinación al mal. Te está dando a ti la posibilidad de autoperfeccionarte. Entonces resulta que este mal existente en el hombre es un elemento esencial de la creación. Esencial. Comprender esto, que es a lo que estamos llegando, va a cambiar tu vida.
Si esto es el propósito de la creación, ¿sí? Entonces podríamos decir que sin esto, ¿sí? Sin este elemento esencial, el propósito de la creación no se realizaría. Pues si fuera perfecto todo, pues todo bien se atribuiría solamente a Dios y no se podría atribuir al hombre. Tú no podrías decir que actuaste bien. ¿Para qué el segundo mandamiento? No podría decirte que fuiste tú, sino que fue Dios, siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios. Para que lo entendamos más, también podemos utilizar otro ejemplo. El ejemplo de tres hombres. Tres hombres tenían un mismo cuadro en la sala de su casa. El primer hombre, ese cuadro lo tenía colgado en su sala porque se lo regalaron. El segundo hombre tenía colgado ese cuadro en la sala porque lo compró. Y el cuarto hombre tenía colgado ese cuarto en la sala porque era él el pintor. Él mismo lo había pintado. Dime tú, ¿quién podría decir con más convicción que ese cuadro es suyo? Claro, el que lo pintó. Ahora, ¿cuál se siente más vinculado a ese cuadro, a esa obra? Efectivamente, el que lo pintó. Asimismo, de esa misma forma, Dios calculó, de esa misma forma, Dios calculó que la satisfacción más grande de un ser humano, la satisfacción más grande que tú o que yo como ser humano podemos experimentar, la vamos a obtener solamente cuando obramos por alcanzar nuestra propia perfección. Lo entendemos, es hermoso. Dios calculó que esa satisfacción, la más grande que tú puedas sentir, es cuando tú hiciste un esfuerzo por perfeccionaste y alcanzas esa perfección. Lo mejor es que esto lo vas alcanzando paso a paso. Tú te das cuenta cómo has perfeccionado tu carácter. Tú te das cuenta cómo hoy te enojas menos. Tú te das cuenta cómo hoy estás más alegre. Y fíjate cómo te sientes cuando te das cuenta que has alcanzado una perfección mayor. Cuando tú alcanzas tu propia perfección, pues vas a experimentar ese bien de Dios. De esta manera, el hombre mismo será el creador de su propia perfección. Miren lo bonito. Así, el bien de Dios que la persona obtendrá al unirse a Él no será un simple regalo, sino algo generado por la persona misma. Y esto es una clave porque aquí podemos entender lo que Jesús nos decía tanto, que Él era uno con Dios, que su voluntad era la voluntad del Padre y que la voluntad del Padre era su voluntad. Por tal motivo, su voluntad de levantar un muerto era la voluntad del Padre y todo se realizaba. Esa era una perfección grandísima, porque era unido al Padre. Eso mismo lo puedes generar tú. Eso mismo lo puedes generar tú. Entonces, concluyendo, podemos decir que el creador es el primero, el único cuya existencia no tiene un comienzo. Que al crear el universo lo hizo sin ninguna limitación ni influencia externa y es como él realmente decidió y quiso que fuese. Que toda aparente perfección o aparente imperfección es por lo tanto origen de su capacidad infinita e ilimitada. El objetivo de Dios al crear el mundo fue otorgar bien y para ello creó a seres que puedan disfrutar del bien. Te creó a ti y me creó a mí. Y su inteligencia le dictó que el medio más adecuado para otorgarles el máximo bien a los seres
era creándolos imperfectos. Dada esta imperfección, el ser humano tiene la posibilidad de perfeccionarse por su propia voluntad y esfuerzo. Y de este modo, la persona va a disfrutar de la plenitud. Tú vas a disfrutar de esa plenitud, de la perfección obtenida, más que si se te hubiese otorgado de manera gratuita. Este es el plan perfecto de Dios. Es decir, que así, nuevamente te digo, el bien de Dios que la persona obtendrá al unirse a Él no será un simple regalo, sino algo generado por la persona misma. Vuelvo y te lo digo, el bien de Dios que tú obtendrás al unirte, al unirte al Dios mismo, no será un simple regalo, sino algo generado por ti, algo generado por tu propio esfuerzo. Únete a Él. Sé uno con Él. Lo puedes lograr. Muchas gracias. Un abrazo.